grabar, así esto después le queda a toda la gente que nos va a ver después. Muy bien. Así que, bueno, nada más yo de mi parte. Gracias, Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Para los muchos que seguro no me conocen, mi nombre es Javier Asinari. Soy profesor en Educación Física y licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Antes que nada, quería agradecerte a vos, Vale, bueno, por supuesto a Andrés Lepori y naturalmente todo el equipo de Biotraining por brindarnos este espacio, brindarnos este momento en un momento especial un poco para todos nosotros, en donde nos toca aportar nuestro granito de arena quedándonos en casa, y bueno, es una gran oportunidad hacerlo compartiendo un poco de información, compartiendo un poco de ideas, y para que cuando podamos volver a trabajar a lo mejor podamos contar con nuevas herramientas a la hora de entrenar a nuestra gente, o bien, si hay algunos que sean kinesiólogos, que me parece que sí estuve viendo, a la hora de la rehabilitación. El tema que nos compete hoy es el de entrenamiento oclusivo, ¿sí? O entrenamiento en restricción de flujo. Y básicamente lo que voy a intentar hacer es mostrarles un poco un recorrido acerca de lo que plantea la evidencia actual, o los planteamientos actuales en torno a lo que es la evidencia y las aplicaciones prácticas en la población en la cual nos toque trabajar. Bien. La dinámica que planteé para el webinar es un poco hablar de la historia, ¿sí? Del entrenamiento en restricción de flujo. Me pareció importante saber cómo comenzó, cuál fue el principio de esta herramienta, a quién se le ocurrió que restringiendo el flujo sanguíneo podíamos provocar las adaptaciones biológicas que produce, ¿sí? Para luego poder entender mejor el desarrollo que tuvo en torno a lo que es la evidencia y todo lo que vino por detrás. Por supuesto, después de adentrarnos mínimamente en torno a lo que son los mecanismos fisiológicos o las adaptaciones biológicas que puede llegar a justificar su utilización y las adaptaciones que produce. Entender qué tan seguro es, ¿sí? Y qué variables son claves a monitorear o considerar para que sea más confiable y para que tengamos mayor seguridad en torno a lo que es su utilización. Ver en torno a las aplicaciones prácticas, ¿sí? Las distintas modalidades que tenemos en la utilización de la restricción de flujo y en qué poblaciones podríamos llegar a aplicarlas. Para por último elaborar una serie de conclusiones y mensajes claves que nos permitan de alguna manera dejar una idea clara para luego cada uno poder profundizar o poder aplicarlo en la población con la cual le toque trabajar. Un poco la historia se remite a este señor, Yosaki Sato. Es un investigador japonés que en principio hay que decir que no es una herramienta nueva, aunque sí novedosa, que ha cobrado un poco más de popularidad en este último tiempo, en virtud de las redes sociales o en virtud también de la creciente evidencia o las investigaciones actuales que pregonan por la utilización de la restricción de flujo como un método interesante para lo que es el crecimiento de la masa muscular. Pero la realidad es que este investigador japonés lo comercializó en 1985 bajo el nombre de Katsu Training. En realidad él comenzó a restringir el flujo sanguíneo porque percibía que la sensación que le quedaba en sus piernas tras un entrenamiento de fuerza, de alta intensidad, era muy similar a la sensación que le quedaba tras pasar largas horas sentada sobre sus miembros inferiores en las ceremonias con los monjes budistas. Un buen día, esquiando, sufrió un accidente, ¿sí? Donde se fracturó sus dos tobillos y tuvo una lesión en su rodilla derecha que lo llevó a estar por mucho tiempo inmovilizado. Fue en este momento que él empezó a experimentar consigo mismo la utilización de la restricción de flujo junto a movimientos simples que podía realizar en la cama, porque estaba inmovilizado, y utilizó bandas elásticas, tubos, ¿sí? Y a partir de allí fue experimentando y diseñando diferentes protocolos, ¿sí? Hacia 1980, entre 1980 y 1985, descubrió maneras seguras y efectivas de restringir el flujo sanguíneo
y desarrolló todos los detalles del entrenamiento, que por supuesto luego fue sufriendo modificaciones a lo largo de los años y conforme fueron apareciendo nuevas investigaciones, pero que en general guardan la base de lo que describió este señor. Ahora bien, ¿cuáles serían los mecanismos fisiológicos o las adaptaciones en las que se basa el entrenamiento en restricción de flujo? Y para esto, mientras lo vemos ahí a Sato mostrando sus brazos, tenemos que saber que para producir hipertrofia a nivel muscular, tenemos 3 vías susceptibles de estimular para lograr esta adaptación. Según estos autores, es importante que consideremos la tensión mecánica, es importante que consideremos el estrés metabólico y el daño muscular. Es decir, que cuando elaboremos un programa de entrenamiento o un programa de rehabilitación y nuestro objetivo sea, de alguna manera, la orientación estructural de la fuerza, necesitamos estimular estas 3 vías de desarrollo para producir tal adaptación. ¿A qué se refiere cada una? Como sabemos, la tensión mecánica es aquella que obtenemos con la clásica programación de 6 a 12 repeticiones, siendo entre 8 y 12 las más tradicionales, con percepciones del esfuerzo o con caracteres del esfuerzo cercanos al fallo, ¿sí? En donde la velocidad de ejecución, en realidad la velocidad externa, lo que yo veo, es un movimiento lento, porque la barra o porque el ejercicio me cuesta, por más que quizás la intención de movimiento, como planteaba Andrés el viernes, sea de hacerlo a la mejor velocidad posible, la velocidad externa es bastante lenta. Esta tensión mecánica requiere también de un volumen alto, en términos de series y repeticiones, con intervalos de descansos cortos, ¿sí? Que no superen los 90 segundos y generalmente podrían oscilar entre 30 y 60 segundos, y sobre todo con un TUT, con un tiempo bajo tensión alto. Es decir, necesito generar mucho estrés en el grupo muscular que quiero estimular o en el patrón de movimiento que quiero estimular, ¿sí? Mucho estrés mecánico con cargas altas, mucho volumen, poco tiempo de pausa en general y con percepciones de esfuerzos cercanas al fallo. El daño muscular, ¿sí? Que todos saben, hace referencia a la respuesta inflamatoria que sufren los tejidos y que puede sufrir la célula muscular, y que además guarda relación con la activación de células satélites. Las células satélites son mionúcleos indiferenciados que responden ante el estímulo mecánico. Por lo tanto, dentro de la programación del entrenamiento, la rehabilitación, podríamos considerar estas 2 variables. Por un lado, la tensión mecánica, en donde el tiempo bajo tensión yo podría enfatizar la fase excéntrica, o bien a la hora de programar ejercicios, pensar ejercicios que tengan mayor predominancia excéntrica para que suponga un mayor daño muscular. Esto podría ser positivo para la activación de células satélites y para que desarrollar estas vías de adaptación o estas vías de desarrollo de la hipertrofia. Y por último, el estrés metabólico. El estrés metabólico, que como tal hace referencia a la acumulación de metabolitos, producto de la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Metabolitos tales como el lactato, hidrogeniones, el fósforo inorgánico, que son de alguna manera los responsables de mandar la señalización adecuada para la liberación de todo un pool hormonal, tales como la hormona de crecimiento, los factores de crecimiento similares a la insulina, la testosterona en menor medida, encargados luego de la regeneración y la reparación del tejido muscular. Si bien yo ahí ilustré la imagen con una persona haciendo una sentadilla sin carga y con restricción de flujo, no es necesaria la restricción de flujo para generar este estrés metabólico. En esto del estrés metabólico es donde nos vamos a detener un poco, porque pareciera ser, todavía no hay un consenso claro, pero sí pareciera ser que es la principal adaptación que produce el entrenamiento en restricción de flujo. Entonces, el estrés metabólico, en conjunto con
el ambiente hipóxico, es decir, esta restricción sanguínea que va a disminuir la llegada de oxígeno al tejido muscular, conjunto a la realización de ejercicio físico, es el responsable de producir un aumento de la concentración de lactato en sangre, de iones de hidrógeno, y que van a enviar la señal para la liberación de hormona de crecimiento, y a su vez esto va a aumentar la liberación de los factores de crecimiento similares a la insulina. A su vez va a haber un aumento de las especies reactivas al oxígeno y del óxido nítrico, que de alguna manera son también responsables de la proliferación y la diferenciación de las células satélites, que mencionábamos recién, que son células indiferenciadas que responden ante el estímulo y que también se ven favorecidos por este estrés metabólico. El cell swelling, que tiene que ver con un grado de inflamación o hidratación intracelular, en donde ya hay estudios recientes que muestran que este mecanismo, esta inflamación, que es el clásico bombeo, de realizar muchas repeticiones en ejercicios uniarticulares con muy poco peso, favorecen la síntesis proteica a través de este mecanismo. Ahí me estoy olvidando del shock proteico agudo. Que el shock proteico agudo parece generarse fundamentalmente por esta isquemia o la hipoxia generada por la restricción de flujo, que tras la liberación de la restricción hay una repercusión, por supuesto, del tejido, hay un aclaramiento a nivel del sistema circulatorio, lo que provoca un cambio térmico, un aumento de la temperatura corporal, y eso está relacionado con un aumento en la liberación de proteína o en la transcripción proteica. Voy a tratar ahora de mínimamente ahondar en cada uno de estos mecanismos para, digamos, es mi intención, es mi objetivo, que se entienda de la mejor manera. Entonces, reiterando esto del estrés metabólico y del ambiente hipóxico, decíamos que cuando aplicamos la restricción de flujo, hay un aumento de la concentración fundamentalmente de lactato, de los iones de hidrógeno, distinto a cuando no hay una restricción de flujo, en donde el aclarado venoso de alguna manera facilita la remoción de esos sustratos o esos productos del metabolismo. Entonces, al restringir el flujo, se produce una acumulación, hay una falta de aclaramiento, y sobre todo esta acumulación metabólica lo que ocasiona tiene que ver con un ambiente ácido, una disminución del pH intramuscular, y es lo que hace de alguna manera que el sistema responde. ¿Y cómo responde? Básicamente lo va a hacer enviando una señal, lo que sería el eje hipotalámico hipoficiario, para que promueva la liberación de la sustancia, de la hormona de crecimiento. Kramer, en algún momento, ya había elaborado protocolos de fuerza lactácidos y había visto cómo estos protocolos de fuerza de alta carga lactácidos favorecían la liberación de la hormona de crecimiento. En este caso, es la acumulación metabólica la que manda esa señal para que se libere la hormona de crecimiento. Hay algunos estudios que muestran incrementos de hasta 290 veces la concentración de la hormona de crecimiento en sangre. Y a su vez, esta hormona de crecimiento es la encargada de mandar al hígado la señal para que se libere factor de crecimiento similar a la insulina, y luego penetra a nivel celular y se encarga de los procesos de reparación y regeneración y todo, digamos, la función hormonal como tal. Es posible que ustedes encuentren algunos estudios que no hayan demostrado cambios en los factores de crecimiento similares a insulina tras aplicación de entrenamientos con oclusión, y es básicamente porque primero lo evaluaron de manera inmediata a los cambios, y esta hormona tarda en aparecer entre 8 y 30 horas posteriores al estímulo, y que generalmente hay que entender que tiene que ver como una respuesta al incremento de la hormona de crecimiento y no como una respuesta al ejercicio per se. En principio, los estímulos de fuerza de alta tensión mecánica son capaces de promover la liberación de la hormona de crecimiento, de los factores de crecimiento similares a la insulina, y no así los protocolos de entrenamiento de fuerza de restricción de flujo, porque en general tendrían poca tensión mecánica, porque se realizan con baja carga y no son suficientes para estimular la liberación. Por otro lado, decíamos el shock proteico, en donde esto se veía favorecido un poco por la acumulación metabólica, pero que fundamentalmente tenía que ver
con los cambios a nivel de temperatura corporal que provocaba la isquemia o la hipoxia inducida por la restricción del flujo sanguíneo y la posterior liberación o el cese de esa isquemia que favorecía la reperfusión del tejido. Ese cambio a nivel de temperatura corporal es lo que ocasiona este shock proteico agudo. Y por último, dentro de las adaptaciones que podemos encontrar, tenemos el reclutamiento selectivo de las fibras de contracción rápida. Sabemos, gracias al principio de Henneman, que las unidades motoras de umbrales bajos son las que primero se reclutan y conforme aumenta la intensidad del ejercicio, se van reclutando las unidades motoras de mayor umbral, tal como muestra la línea continua negra que habla de entrenamiento de fuerza convencional. Lo que sucede es que en el entrenamiento en restricción de flujo, las unidades motoras de alto umbral parecen reclutarse primero, o en realidad parecen reclutarse aún en programas de ejercicios de baja intensidad. No está muy claro por qué sucede esto, ¿sí? Lo que está claro es que altera el principio de tamaño de Henneman, y la mayoría de las hipótesis tienden por concluir que es la fatiga muscular lo que explica la alteración en este orden de activación, ¿sí? Lo que sí está claro es que hay un mayor reclutamiento selectivo de fibra de contracción rápida en programas de entrenamiento que sin la oclusión no llegarían nunca a reclutar estas fibras musculares. Acá hacemos el primer parate para ver si quedó claro, porque este es un tema, digamos, esta es quizás la parte más tediosa, si se quiere, del webinar, en los mecanismos fisiológicos, pero que son importantes entenderlos y comprenderlos para justificar su utilización o para que entendamos por qué utilizar esta herramienta. ¿Alguno? Bien, ese aumento a nivel agudo, Gustavo, aumento de hormona de crecimiento habrá sido cuando hablé de la incrementada 290 veces la... Sí, exactamente. Sí, son cambios a nivel agudo en programas de restricción de flujo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Feli aplaudió, pero... ¿Qué sucede con mTOR? Bien, no fue un tema en el cual haya ahondado ni digamos, lo puse en la diapositiva, básicamente porque no está muy, digamos, no hay un consenso claro acerca de qué sucede. O al menos no que yo haya encontrado ningún paper, ninguna bibliografía clara al respecto. Por lo tanto, digamos, preferí quedarme con los mecanismos que tenía más claro o que están más claros a nivel de la literatura. La hipertrofia selectiva se da independientemente de la velocidad de ejecución, hablando de cargas bajas. Sí, en principio luego vamos a ver vamos a ver las características o los ritmos de ejecución o las características de cómo entrenarlo, pero en principio sí, la mayoría de los trabajos proponen ritmos de ejecución 2 segundos para la concéntrica y 2 segundos para la excéntrica. ¿Sí? No solicitan que la velocidad sea alta, ni mucho menos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, edades recomendadas. Hugo, ya luego vamos a adentrarnos un poco en las poblaciones. Más adelante. Bien. Si alguno tiene alguna otra pregunta. Si no, avanzamos. Bien. Lo que toca continuar ahora tiene que ver con el nivel de seguridad de esta herramienta. ¿Sí? Es decir, qué tan seguro es y en qué debemos basarnos o qué deberíamos considerar para utilizar esta herramienta como tal. Y en principio, este
este estudio de Luenecke, ¿sí?, propusieron comparar, ¿sí?, un entrenamiento típico para producir hipertrofia, es decir, el entrenamiento de alta tensión mecánica o descarga alta, versus protocolos de entrenamiento de restricción de flujo. Y en general lo que hicieron fue valorar distintas variables, fundamentalmente a nivel cardiovascular, a nivel osteomioarticular y del sistema nervioso. Y encontraron que, por ejemplo, a nivel cardiovascular, el volumen sistólico se mantenía igual tanto en el entrenamiento con restricción de flujo como el entrenamiento de tipo tradicional o de alta carga. La frecuencia cardíaca y la presión sanguínea aumentaban de manera similar tanto en ambos protocolos, que no había cambios en los mecanismos de coagulación a nivel sanguíneo, que el daño muscular era mayor en los protocolos que empleaban una alta carga versus los protocolos que emplearon la restricción de flujo, ¿sí?, en donde por supuesto emplearon una carga menor, una carga baja, y que no había cambios en torno a lo que es la velocidad de conducción nerviosa en ninguno de los dos protocolos. Por otro lado, este estudio del 2016 de Nakajima encuestaron a 12.642 profesionales que utilizaron esta herramienta y entre otras variables preguntaron acerca de las principales complicaciones que tuvieron, digamos, respecto a su utilización. Y lo que encontraron fue fundamentalmente un moderado porcentaje de hemorragia subcutánea, es decir, una hemorragia, esta hemorragia que aparece tras la restricción de flujo, ¿sí?, por suerte, un poco por la hipoxia, que era una hemorragia que caracterizaron como subclínica y sin trastornos funcionales. Encontraron un moderado porcentaje en torno a lo que es el adormecimiento y lo relacionaron fundamentalmente con el nivel de presión sanguínea que lo relacionaron con el nivel de presión que utilizaron para restringir el flujo, y encontraron porcentajes casi muy poco significativos en torno a problemas cardiovasculares serios como trombos venosos, la aparición de embolismo pulmonar y en mucho menor medida la aparición de dolor o rhabdomiólisis. Por lo que estos autores concluyeron que estos resultados demuestran que de alguna manera se trata de un método de entrenamiento seguro y confiable siempre y cuando se tengan en cuenta las variables adecuadas de entrenamiento o de utilización. Entre estas variables, ¿sí?, mencionan que, o de los efectos secundarios que debíamos considerar, tenían que ver con posibles desmayos o mareos, sensación de adormecimiento, entumecimiento de la pierna producto de la compresión, aumento del dolor y el disconfort a la hora de hacer el ejercicio, ¿sí?, y en menor medida daño muscular y la aparición de dolor muscular de aparición tardía o los clásicos DOMS, ¿sí? Pero este trabajo, publicado en el 2018, decía que para contrarrestar estos posibles efectos secundarios era muy importante minimizar el riesgo, ¿sí? Y en esto de minimizar el riesgo consideraban que era fundamental realizar una adecuada anamnesis, lo clásico que haríamos frente a cualquier paciente o cualquier entrenado con el cual empezamos a trabajar, indagando acerca de factores intrínsecos o factores extrínsecos que puedan de alguna manera hacer aparecer estos efectos secundarios o aumentar el riesgo de utilización de esta herramienta. Entonces, de alguna manera es importante que contemplemos factores tales como el estilo de vida, la edad, la actitud física, ¿sí?, y realmente entender si es una persona con la cual podríamos aplicar la restricción de flujo o este tipo de entrenamiento, o bien podremos valernos de multiplicidad de otras herramientas con las cuales contamos antes de utilizar la restricción como tal. Para luego de esta anamnesis descartar fundamentalmente contraindicaciones, ¿sí?, y en este trabajo se enumeran contraindicaciones relacionadas con problemas cardiovasculares como tromboembolismo o antecedentes de ACV, la colocación de algún marcapaso, algún stent, alguna disfunción miocárdica
o una hipertensión no controlada. Se enumera también que, por ejemplo, lesiones osteoarticulares agudas, como por ejemplo un desgarro agudo en los primeros 3-4 días, o alguna hidrartrosis producto de un trauma, no sería indicado la utilización de esta herramienta, y por supuesto podemos valernos de cualquier otra herramienta para beneficiar. Y factores del estilo de vida, tales como una persona que sea tabaquista, diabetes no controlada, una persona que esté embarazada o que tenga una medicación especial. Entonces, es muy importante poder considerar la anamnesis, ¿sí? Descartar contraindicaciones y a partir de allí decidir si vamos a utilizarlo, para a partir de ahí establecer las variables que sean convenientes considerar respecto a su utilización. Y en torno a esto, luego vamos a hablar un poco de qué presión utilizar, la cantidad de ejercicios, el volumen en cantidad de series y repeticiones, entre otras variables que tenemos que controlar. Para ello, vamos a adentrarnos ya un poco en las aplicaciones prácticas. Y antes que esto, a mí me interesaba que tengamos en claro que la principal adaptación o el principal objetivo que produce esta herramienta tiene que ver con la hipertrofia o el componente estructural de la fuerza. Y en menor medida, ganancias de fuerza. Es decir, tenemos que tener en claro que si voy a utilizar esta herramienta es fundamentalmente porque quiero conseguir hipertrofia o porque me interesa mejorar el trofismo de un determinado grupo muscular o de una determinada cadena muscular, y no lo voy a utilizar como una estrategia pura y exclusivamente para ganancia de fuerza. Si bien hay evidencia dispar en donde ciertos trabajos han mostrado ganancias de fuerza y otros trabajos no, lo que sí está claro es que la principal adaptación que produce esta herramienta tiene que ver con la mejora de la masa muscular, ¿sí? Y sobre todo en aquellas personas que no pueden emplear protocolos de fuerzas de alta carga para lograr esta adaptación. ¿Cuáles son las modalidades que podemos emplear en restricción de flujo? Podemos emplear con ejercicio y sin ejercicio. Es decir, con ejercicio, protocolos de restricción combinados con entrenamiento de la fuerza, ¿sí? O bien combinados con entrenamientos de tipo aeróbicos o de aptitud cardiovascular. Mientras que si lo hacemos sin ejercicio es lo que conoceríamos como modalidad de restricción de flujo pasivo. En torno a lo que es la fuerza, una guía general que podremos utilizar para cuando combinamos este entrenamiento con fuerza, nos habla de tener en claro una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Y si empleamos un protocolo de alta frecuencia, donde lo podremos utilizar 1 o 2 veces por día, que eso no perdure más allá de las 3 semanas. Mientras que si lo utilizamos de 2 a 3 veces por semana, la mayoría de los trabajos lo han mantenido durante 6 a 8 semanas. La carga a utilizar vendría a ser entre un 20 y un 40% de la repetición máxima, y si nos guiamos por la percepción del esfuerzo sería un 2 o un 3, ¿sí? De la escala de esfuerzo percibido, pudiendo ese 2 o 3 terminar siendo un 6, 7, pero al finalizar toda la serie, y es fundamentalmente por cuestiones de fatiga y por cuestiones de la acidez que genera el tipo de ejercicio. El tiempo bajo restricción, el tiempo total que podría tener en la sesión, es de 5 a 10 minutos por ejercicio. Es decir, yo puedo restringir, hacer un ejercicio, y al finalizar todo el volumen, todas las series y repeticiones de ese ejercicio, necesito sacar la restricción para permitir la reperfusión y luego volver a ocluir si voy a hacer otro ejercicio. ¿Bien? La cantidad de ejercicios serían hasta 3 por sesión, o al menos lo que se ha documentado, y el volumen en términos de series y repeticiones serían de unas 75 repeticiones en total. Es decir, la mayoría de los trabajos ha empleado la primera serie por 30, ¿sí? 30 repeticiones, y las 3 series siguientes por 15, ¿sí? Llegando a un total de 75 repeticiones en total. Otros protocolos u otros trabajos hablan de realizar hasta el fallo muscular en cada serie. Algo que yo no empleo generalmente porque me parece interesante poder cuantificar
la cantidad de repeticiones por ejercicio que realiza el entrenado, que realiza el paciente. Otros programas que he solido ver es de emplear, por ejemplo, 5 series de 15 repeticiones, ¿sí? Pero que en general siempre suman un mínimo de 75 repeticiones por ejercicio. La presión recomendada es de un 40 a un 80% de la OP. Ahora ya vamos a hablar bien qué es esto de la OP o de la LOP, lo vamos a hablar bien para que podamos entender esa presión. La pausa intraserie es de entre 30 a 60 segundos con la oclusión puesta, y el ritmo de ejecución que recién preguntaban es de 1 segundo para 1 o 2 segundos, tanto para la concéntrica como para la excéntrica, ¿sí? Un ritmo de trabajo, un ritmo de ejecución controlado. Ahora bien, la principal incógnita, digamos, que se presenta respecto a la utilización del entrenamiento oclusivo tiene que ver con determinar la presión. Y en este sentido, cuando comenzamos a utilizar con el equipo en el cual trabajo esta herramienta, no teníamos un dispositivo para cuantificar o para medir qué presión utilizábamos. Y la realidad es que utilizábamos bandas elásticas o vendas de compresión para generar el programa. Y en algún que otro caso lo hemos podido valorar, lo hemos medido y ahí hemos obtenido buenas respuestas. De hecho, que los primeros estudios, ¿sí?, que podemos revisar, aplicaban la misma presión, ¿sí? Y que la presión en algunos trabajos oscilaba de 50 milímetros de mercurio y otros trabajos oscilaban hasta 300 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el rango era extremadamente amplio y no había un claro consenso de cuál era la presión que teníamos que aplicar o cuál era la presión ideal. Inclusive, como si ven ahí en la imagen, un trabajo de Loeneque postulaba que la utilización de vendas de compresión generaba la misma respuesta o generaba una adaptación positiva similar a cuando se podía cuantificar la presión. No obstante, con el advenir de la tecnología y por supuesto con el desarrollo creciente que ha tenido esta herramienta, actualmente se utiliza un porcentaje de la OP. ¿Sí? Lo pueden encontrar AOP con esas siglas o LOP, L-O-P, que básicamente tiene que ver con el nivel de presión de oclusión arterial. Lo que hacen básicamente en los trabajos de publicación, y fundamentalmente creo que tienen que ver con mecanismos de seguridad o cuestiones de seguridad, por supuesto, es utilizar un Doppler, ¿sí?, una ecografía a nivel arterial, colocándolo a nivel de la arteria radial para el miembro superior o de la arteria tibial posterior para el miembro inferior, y van insuflando, van aumentando la restricción en términos de milímetros de mercurio hasta que encuentren que hay una oclusión total de la arteria. Ese es el 100% de la OP. Y a partir de allí establecen utilizar entre un 40 a un 80% de esa presión de oclusión arterial para la realización del entrenamiento de la fuerza. Por eso es que recién yo les comentaba que la presión recomendada era de 40 a 80% de la OP. Lo que sí he encontrado algunos trabajos que han comparado la utilización de un 40%, la utilización de un 60% y la utilización de un 80%, y los cambios no son significativos, por lo tanto postulan que utilizar presiones bajas de un 40 o 60% es mejor, puesto que utilizar 80% de la OP no asegura mayores ganancias de hipertrofia, y la sensación de dolor y desconfort es mucho menor con presiones bajas, lógicamente. El problema es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué? Porque dudo que muchos de ustedes tengan la posibilidad de, en los espacios en los cuales trabajan, de contar con un Doppler o algún dispositivo para poder medir la presión de oclusión arterial y a partir de allí establecer la presión de manera individual a cada uno de los pacientes. Por lo tanto, esta es una gran incógnita, todavía no hay claridad en torno a lo que es la evidencia. Yo les puedo decir, digamos, sin temor a equivocarme o en el planteamiento que le hago, que lo que hacemos actualmente tiene que ver con emplear una presión, digamos, nosotros contamos con un dispositivo para poder medir el grado de presión en la restricción, y utilizamos un protocolo de presión creciente, en donde empleamos primero 100 a 110 milímetros de mercurio, y vamos haciendo incrementos semanales de a 10 o 15 milímetros de mercurio hasta llegar a
150, 160 milímetros de mercurio, 180 en algunos casos, según el paciente o según el entrenado. Y fundamentalmente siempre constatando que no haya una sensación de disconfort o una sensación de dolor muy alta, y que la percepción del esfuerzo al terminar la serie o al terminar el ejercicio no supere el 6 o 7 sobre 10 en la escala de esfuerzo percibido. Pero claramente esto no es lo que establece la literatura, aunque nos dé buenos resultados o de momento no hayamos tenido ningún tipo de problema. Claramente no es lo que establece la literatura, pero sí estamos utilizando presiones intermedias y no presiones muy altas, más allá de 200 milímetros de mercurio, que sabemos que pueden ser un poquito más peligrosas o de mayor riesgo. Ahora bien, en torno a la restricción de flujo en conjunto con el entrenamiento de tipo aeróbico, se han planteado diferentes protocolos en bicicleta y protocolos en cinta, ¿sí? Como este trabajo de AVE en el 2010, en donde emplearon un programa de 3 veces a la semana durante 8 semanas, ¿sí? Y el trabajo que realizaron fue de 15 minutos al 40% del VO2, utilizando, en este caso, fíjense, no utilizaron un porcentaje de la OP, sino que utilizaron una presión que iba de 160 a 210 milímetros de mercurio. Otros trabajos, por ejemplo, también de AVE, en el 2009 y en el 2006 se emplearon un programa en cinta, donde el protocolo fue 5 bloques de 2 minutos caminando, con micropausas de 1 minuto ocluido, al 45% de frecuencia cardíaca, fíjense, una intensidad muy baja, y lo realizaron 6 veces a la semana durante 3 semanas, una vez al día. Y también con una presión que oscilaba entre 160 a 230 milímetros por mercurio. Y también en el 2009, el mismo protocolo, empleándolo 2 veces al día, obtuvieron el doble de ganancias. En adulto mayor, protocolos de 20 minutos caminando en cinta, con la oclusión o con restricción de flujo, adultos mayores adultos entre 60 y 78 años, con una presión que iba de 160 a 200 milímetros de mercurio, 5 veces a la semana durante 6 semanas. No encontraron cambios en la condición cardiovascular, pero sí en todos se encontraron mejorías en la fuerza. Eso es medio relativo, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero sí mejoraron cambios en la hipertrofia a nivel muscular. En los casos del adulto mayor encontraron cambios en pruebas funcionales, tales como el Sit Up and Go, que es una prueba de levantarse y caminar, en pruebas de subir y bajar escaleras. Entonces, son programas que pueden emplearse tanto en la población joven, en la población deportista o la joven activa, como en adultos mayores. En general, si tuviéramos que establecer una guía, como lo hicimos con la guía para fuerza, y tuviéramos que utilizar una guía general para la utilización de restricción de flujo más entrenamiento aeróbico, la frecuencia, diríamos, según estos trabajos, a emplear sería de 2 a 3 veces por semana durante 3 a 6 semanas. Ningún trabajo se ha extendido mucho más de ese tiempo. 1 o 2 veces por día. Durante 3 semanas también podría ser un programa, según los trabajos recién mencionados. En torno a lo que es la carga o la percepción del esfuerzo, oscilaría entre el 40 y el 50% de VO2 máximo o de la frecuencia cardíaca de reserva, siendo esta última más fácil de monitorear y de controlar. El tiempo bajo restricción, ¿sí?, entre 5 y 20 minutos. Y el tipo de ejercicio podría ser bien en la bicicleta o bien caminar en cinta, ¿sí? No correr, ningún programa ha empleado el correr, sino solo caminar o bicicleta. Con presiones recomendadas que vayan del 40 al 80% de la OP, o bien, si tomamos en cuenta estos trabajos, que sean entre 160 a 200 milímetros de mercurio. La población podría ser, digamos, susceptible de utilizar población adulto mayor, población postquirúrgica o postoperatoria, ¿sí?, que haya tenido un postoperatorio, y donde, por ejemplo, pueda emplear la bicicleta como un programa de ejercicio, o la población joven deportista. Y finalizando con las modalidades, vimos recién las modalidades de tipo activas, ¿sí?, en combinación con fuerza y en combinación con entrenamiento de la resistencia cardiovascular, y también es susceptible de utilizar de manera pasiva, ¿sí?
y en donde se ha estudiado en casos de artroplastía de rodillas, se ha utilizado en casos de postoperatorio de ligamento cruzado anterior, inmovilizaciones con yeso, o también en algunos encontré un trabajo que lo han empleado en la unidad de cuidados, en cuidados intensivos. Y en donde el protocolo general que utilizan es de generar una isquemia durante 5 minutos, favoreciendo luego a la reperfusión durante los 3 minutos siguientes, y esto de manera pasiva, sin ningún tipo de ejercicio de por medio, sin ningún tipo de movimiento de por medio, lo realizan durante 3 a 4 series. Algunos trabajos han empleado una vez por día y otros lo han empleado 2 veces por día, una vez a la mañana, otra vez a la tarde, con una presión variable. Nunca utilizaron la presión de oclusión arterial, sino que siempre utilizaron entre 50 a 260 mililitros de mercurio, según sea el trabajo, ¿sí? Pero lo que generaría esto de alguna manera tendría que ver con mantener el nivel de trofismo muscular, y algunos trabajos encontraron que no tuvieron cambios significativos en los niveles de fuerza, pero que fundamentalmente tenía que ver con el mantenimiento del trofismo muscular. Sin tener muy en claro por qué puede llegar a suceder esto, algo que lo podría explicar tendría que ver con el shock proteico agudo que generaría la reperfusión post-isquemia de 5 minutos. Pero no está muy claro por qué sucede esto. Entonces, si tuviéramos que tomar una guía general, como lo hicimos con las modalidades anteriores, la frecuencia podría ser de 1 a 2 veces por día, el tiempo bajo restricción de 5 minutos, ¿sí? Podría utilizarse en miembros inferiores o miembros superiores, como en el caso de, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos, uni o bilateral, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de postoperatorios o postquirúrgico, por supuesto, utilizarlo en el miembro que sufrió la intervención. La cantidad de series a utilizar entre 3 a 4 series. La pausa a emplear entre las series de 3 a 5 minutos, permitiendo esta reperfusión, permitiendo la circulación sanguínea a nivel de los tejidos, y con una presión variable que oscila entre 50 a 260 mililitros de mercurio. Ahora bien, recién fuimos mencionando un poco qué población podría emplearse o en qué población podría emplearse esta herramienta, ¿sí? Pero acá vamos a tratar de adentrarnos un poquito en cada una. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Bien, Javi, ¿en qué momento, Juan, de la sesión recomendás utilizar la oclusión? En general habría que valorar el tipo de entrenamiento o la sesión que vas a utilizar. Ahora vamos a mencionar un poquito cuándo convendría, pero en general te diría que yo lo utilizo al finalizar la sesión, ¿sí? Al finalizar la sesión, puesto que priorizo primero, digamos, si en la misma sesión utilizo cargas altas, cargas medias y cargas bajas, priorizo, digamos, que la persona esté sin fatiga muscular para poder realizar los ejercicios que empleen cargas altas o que sean el objetivo de la sesión, y al finalizar suelo utilizar el protocolo de restricción de flujo sanguíneo con este fin, ¿no? Con el fin de la hipertrofia, sea en ejercicios uniarticulares o multiarticulares, pero lo dejo para el último de la sesión para que no me interfiera en los ejercicios precedentes. Buenísimo la pregunta, Abu, de la ubicación de la cincha. Buenísimo. En realidad, ¿alguna referencia de vasos sanguíneos del vientre muscular? No. La cincha siempre se utiliza, que no lo dije, gracias, Abu, se utiliza siempre a nivel proximal del miembro. Es decir, si por ejemplo utilizo el miembro inferior, se utiliza a nivel del pliegue inguinal. No he encontrado y he buscado información si se podría utilizar, por ejemplo, a nivel del hueco popliteo, ¿sí? Algunos me han consultado, no he encontrado nunca información respecto a eso. Siempre todos los trabajos lo publican o lo colocan la cincha a nivel del pliegue inguinal o bien del pliegue axilar en el caso de miembro superior. Bien.
bueno, voy por parte porque hay varias preguntas. Perdón. En pacientes con cuidados paliativos no especificaban cómo sería, digamos, en realidad lo que hacían era, pacientes que están en cuidado intensivo, en la unidad de cuidados intensivos, conectados con respirador y con toda la aparatología, lo único que hacían era utilizar tanto el miembro inferior como el miembro superior, este programa de oclusión o de restricción de flujo, en donde ocluían durante 5 minutos y sacaban la oclusión otros 3 minutos, ¿sí? Y luego lo repetían durante 3 veces. Hay alguno que está jugando, dibujando ese, digamos, fue el programa que utilizaron. No lo combinaron, o sea, lo utilizaron en la modalidad pasiva, no lo combinaron con ningún tipo de ejercicio. El trabajo pasivo lo puedo realizar a pesar de no haber sufrido ninguna de esas problemáticas, me generaría hipertrofia, y la verdad es que no lo sé. Yo, digamos, lo que puedo decirte es que lo que encontraron en esos trabajos, en casos de postoperatorios o personas que pasaron por una intervención quirúrgica. La verdad que no sé si generaría hipertrofia en nosotros. Sospecho que sí. ¿Cómo medís la presión? ¿Con manómetro? ¿La restricción la haces con el brazalete del manómetro de presión o usás otra cosa? Sí, en caso que tengas la suerte de contar con un dispositivo que no es otra cosa que un tensiómetro, ¿sí? Que se aplica con un abrojo y tiene una válvula en donde se coloca este manómetro y a partir de ahí te permite medir la presión. Si no contas con ese dispositivo, se puede hacer con bandas elásticas o vendas de compresión, pero por supuesto no tenés posibilidad de medir la presión y no sabes si no estás ocluyendo de manera total a la arteria, y eso podría traer algún tipo de perjuicio o aumentar el riesgo de utilización de la herramienta como tal. Hablaste de pacientes o alumnos como nivel de destino de estas prácticas. Mi pregunta es, ¿se puede implementar con entrenamiento de alto rendimiento? ¿Cómo? Ahí, Mati, ahora justo estamos en esta parte de la población, si bien no es lo que más desarrollo tiene, ¿sí? Lo que es el entrenamiento de alto rendimiento, en general en la población joven deportista hay algunos trabajos, pero todos van a lo mismo, ¿no? A buscar la hipertrofia o la modificación de la composición corporal. Bien, el mismo grupo muscular en pacientes con cuidado paliativo, el mismo grupo muscular lo trabaja 2 veces en el día, sí, digamos, con lo mismo, si el protocolo era de 2 veces al día, era el mismo, digamos, en el mismo grupo muscular. ¿Utilizaste sobreescala perceptiva de presión? ¿Tiene alguna correlación con presiones? No encontré nada, lo busqué, Tomás, encontré algo, pero en 7 personas, por lo tanto no prioricé comentarlo. En 7 personas no hay nada todavía, al menos que yo haya encontrado. Si alguno ha leído algo, bienvenido sea. Estamos hablando de una persona al 100%, ¿entendés? ¿Hay más beneficio a nivel de masa muscular que método tradicional? ¿O entendés la ganancia en cuanto a masa muscular sería muy parecida y acá solo tenemos menos riesgo de una lesión? Javier, digamos que estamos hablando de personas muscular. No, digamos, no es que hay más beneficios respecto al método tradicional, lo que sí, digamos, para aquellas personas que no puedan tolerar o que no puedan trabajar en un programa de alta carga, ya sea porque no están al 100% o porque recién están iniciando un programa de entrenamiento o porque están con un proceso lesional, esta herramienta es más beneficiosa que emplear un método tradicional. Lo que no quiere decir que esto reemplace al método de entrenamiento de la fuerza e hipertrofia tradicional. ¿En ningún momento de post-desgarro se puede utilizar? No, lo que decía yo en desgarro agudos, ¿sí? O al menos lo que decía ese trabajo, que en desgarro agudos no utilizarlo, pero sí más adelante se podría utilizar sin ningún problema. Más adelante, digamos, en el proceso de recuperación. Combinar en una sesión ambas metodologías, por ejemplo, oclusión y tradicional, sí, lo creo viable, Luchi, poder combinarlo. Lo que sí, si vas a emplear un programa de tipo tradicional, digamos, con percepciones de esfuerzo altas, cercanas al fallo, yo priorizaría ese trabajo primero y al finalizar el programa oclusivo. ¿Considerarías las varices de miembros inferiores como una contraindicación absoluta o relativa? Relativa, siempre y cuando no estén controladas. Pero sería algo que tendría en cuenta en cuanto a lo que es la aplicación, 100%.
no lo diría como algo absoluto, sino como relativo. Habría que ver si están controladas, si están, digamos, o si tiene algún tipo de problema, por ejemplo, en los mecanismos de coagulación, o si tiene que tomar alguna medicación al respecto, evitaría utilizar esta herramienta. ¿Queréis saber si usas cadenas abiertas o cerradas o ambas? Es indistinto, hay programas de cadena cinemática abierta, ahora lo vamos a ver, y cadena cerrada, así que eso es indistinto, se puede emplear de ambas maneras. Modificaste el tiempo excéntrico por sobre concéntrico. Seba, no entendí la pregunta. Recomiendo usar la presión subjetiva de 7/10 si usa bandas elásticas. Y si no, se debería sentir hormigueo ni debería cambiar de color la extremidad. Buenísimo, Mauri, por ese aporte. No he leído ese libro, La pirámide de entrenamiento, entonces está bueno. Me gustaría después leer esa presión subjetiva de dónde la saca. Pero sin duda que si utilizamos bandas elásticas, nosotros lo utilizamos en un tiempo y en algún momento ahora lo solemos utilizar y tiene que ver con eso, ¿no? Al menos, sobre todo, que no haya un aumento de percepción de dolor, por supuesto que no haya hormigueo ni sensación de adormecimiento y que pueda finalizar la serie de las repeticiones sin sensación de dolor o de aumento del dolor y hasta una percepción de esfuerzo 6 o 7. Hay estudios de oclusivos más electroestimulación, ¿sí? Pocos y con muy poca población aún. Franco pregunta, un PF de una staff de primera división cuando estuvieron en Córdoba, a veces hacía bici con oclusión en el día, más 2 de competencia, estimo buscando acelerar el proceso de recuperación para el día siguiente. ¿Sabes algo de evidencia al respecto de staff de primera división? No que yo haya leído, pero sí sabía al respecto que se utilizaba como un mecanismo para favorecer el aclaramiento de los sustratos metabólicos, pero no que yo haya leído al respecto como una metodología que hayan empleado. Bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos a continuar. Entonces, en cuanto a la población, decíamos que podíamos emplearlas. En la población adulta mayor, población adulta mayor, en el ámbito de la rehabilitación, por supuesto, porque de hecho que para eso surgió, digamos, si recuerdan la historia, el Sato comienza a utilizar protocolos de restricción de flujo cuando él estuvo inmovilizado o cuando tuvo su accidente esquiando. Por lo tanto, el origen de todo esto, o el origen del entrenamiento de restricción de flujo, tiene que ver o está más relacionado con lo que es la rehabilitación de lesiones que el entrenamiento como tal. Luego, por supuesto, con el advenir de las investigaciones fueron encontrando beneficios en distintas poblaciones y también, por supuesto, en la población deportista puse ahí, o la joven activa que quiere modificar su composición corporal o que quiere mejorar su composición corporal, y el entrenamiento de restricción de flujo es una muy buena herramienta. En torno a lo que es la población adulto mayor, sabemos actualmente que ha cambiado mucho la mirada o el foco de cómo se debe entender el entrenamiento de nuestros abuelos, ¿sí? Y donde el entrenamiento de la fuerza, de alguna manera, ha tenido un buen desarrollo gracias a la evidencia actual y gracias a toda la investigación, ha ganado protagonismo el entrenamiento de la fuerza. Y este review encontraron que protocolos de baja carga con la utilización de entrenamiento oclusivo versus programas de entrenamiento de baja carga sin entrenamiento, sin restricción de flujo sanguíneo, mejoraba la hipertrofia, ¿sí? Sin llegar al fallo muscular o al sobreentrenamiento, o sin llegar sobre todo a esta sensación de dolor o de disconfort que suelen sentir las personas cuando llegan, aún usando cargas bajas, cuando llegan al fallo muscular. Entonces, lo que encontraron fue que emplear un programa de baja carga en combinación con restricción de flujo se gana más hipertrofias aún en adultos mayores que programas sin restricción de flujo. O bien programas de caminar con oclusión de flujo versus programas de caminar de caminar sin ocluir, mejoraron la activación muscular, bastante similar a los programas de entrenamiento de fuerza, y sobre todo, lo más importante, mejoraron la función física y la capacidad
entendiendo la función física en esto que les decía recién, estas pruebas de, por ejemplo, sentarse, el sit up and go, que es de estar sentado, levantarse, pararse y hacerlo a una determinada velocidad, mejoraban la velocidad a la cual lo realizaban. Pruebas como, por ejemplo, subir y bajar escaleras, o pruebas de balance o equilibrio, mejoran la función en ese sentido. Entonces, mejorar la fuerza en este sector de la población y posiblemente utilizando esta herramienta como tal, de alguna manera ralentizando o disminuyendo la sarcopenia y sobre todo la dinapenia que tiene que ver con esta pérdida de la activación muscular, es muy, muy interesante porque de alguna manera va a ayudar a mejorarles el control postural y mejorar el balance, mejorar el equilibrio, mejorar su función en su vida cotidiana, y de alguna manera esto se traduce en una reducción del riesgo de caída, ¿sí? Y si reducimos el riesgo de caída, de alguna manera también vamos a reducir el número de lesiones asociadas a las mismas, traumatismos craneales, o bien fracturas que puedan sufrir. Y ni que hablar que digamos, lo que sabemos que los trabajos de fuerza, de alguna manera, tienen un gran impacto en lo que es el metabolismo óseo, por lo tanto también, sea en esta población y por supuesto desde temprana edad, entrenar la fuerza es muy útil como una estrategia para combatir los problemas de salud ósea. En el plano de la rehabilitación, lo que se ha evidenciado, o al menos lo que estudié, digamos, en torno a lo que es la evidencia, tenemos, por ejemplo, un alto desarrollo de trabajos en lo que es plástica de ligamento cruzado o postoperatorio de ligamento cruzado, y ya han salido algunas propuestas basándonos en tiempos, como por ejemplo este trabajo de Loeneke, ¿sí? En donde plantea distintas etapas y cómo utilizaríamos, por ejemplo, en un postoperatorio e incluso en un preoperatorio de ligamento cruzado, cómo podríamos emplear la restricción de flujo como herramienta. Entonces, en un prequirúrgico, por ejemplo, que puede llegar al gimnasio o bien puede pasar por las sesiones de kinesiología, en donde a lo mejor lo podemos llegar a tener unas 4 semanas, el objetivo fundamentalmente tiene que ver con mantener, o si se puede, mejorar el trofismo a lo largo de esas semanas, y donde la utilización de restricción de flujo en conjunto con entrenamiento de la fuerza viene muy bien porque en poco tiempo podríamos mejorar o lograr adaptaciones de tipo estructural en el tejido musculoesquelético. Ahora bien, la persona se opera, ¿sí? Y en el postquirúrgico, en el postoperatorio inmediato, en el que va de 3 a 7 días, los objetivos fundamentales tienen que ver con disminuir la atrofia y disminuir la pérdida de fuerza o enlentecer la pérdida de fuerza. Por lo tanto, la modalidad de restricción de flujo sanguíneo pasivo en esta etapa iría muy bien. Claro está que si tuviéramos una modalidad o una forma de chequear o de valorar el grado de presión a utilizar, es mucho más seguro, y sobre todo si nos alineamos con los médicos, que por ahí en esta etapa es una etapa sumamente sensible para el paciente y donde el paciente le sigue estrictamente las indicaciones del médico, como tiene que ser, digamos. En este sentido, utilizar la restricción de flujo en este periodo es un poco difícil, pero podría venir muy bien, bajo la modalidad, como les decía, pasivo, para disminuir la atrofia o disminuir la pérdida de fuerza. Siguiendo en el postoperatorio, cuando ya el paciente llega a las sesiones de kinesiología o llega a la rehabilitación propiamente, además de los objetivos en torno a lo que tiene que ver con el rango de movimiento, o mejorar el rango de movimiento, el objetivo fundamental tiene que ver con mejorar la función, sobre todo para luego lograr la deambulación, mejorar la masa muscular e ir mejorando la fuerza. Entonces, en este sentido, podríamos emplear una modalidad de restricción de flujo pasivo combinado con una modalidad de restricción de flujo en un trabajo aeróbico, en bicicleta, en donde muchas veces se suben a la bicicleta para ganar rango de movimiento, y por qué no combinarlo con una estrategia de restricción de flujo que sabemos que trae beneficios en torno a lo que es la mejora de la masa muscular.
avanzando ya en el postoperatorio, pasadas las 3 semanas, entre el primer mes, podríamos decir, y los 3 meses, en donde el objetivo tiene que ver nuevamente con asegurar el rango de movimiento, sigue siendo el objetivo seguir mejorando la función, seguir mejorando la masa muscular y seguir mejorando la fuerza, pero acá ya podemos emplear modalidades de restricción de flujo de fuerza, ¿sí? Con distintos ejercicios, fundamentalmente, por supuesto, en cadena cerrada, y donde podemos emplear 2 o 3 ejercicios con un volumen de unas 75 repeticiones por ejercicio, y podemos combinar, por ejemplo, con trabajos aeróbicos, no corriendo, por supuesto, sino caminando en cinta, si tuviéramos una cinta disponible, en donde podríamos emplear, por ejemplo, el protocolo de 5 bloques, 5 bloques por 2 minutos, con micropausas de 1 minuto, caminando, simplemente caminando con la oclusión puesta en el miembro inferior operado, a un 40-45% de la frecuencia cardíaca, a niveles muy bajos, caminando, simplemente caminando, 5 bloques de 2 minutos por 1 minuto de pausa pasiva. No nos lleva tanto tiempo, acondicionamos al sistema cardiovascular o ayudamos a acondicionar el sistema cardiovascular a una persona que tuvo una cirugía, tuvo un tiempo inmovilizado, hay una pérdida de esa capacidad como tal, y esto podría ser una buena estrategia. Y posterior a las 12 semanas, cuando ya quizás ha finalizado con su proceso kinésico y ya nos toca como profesores o nos llega a un gimnasio a entrenar la fuerza para reinsertarse en su deporte, los objetivos siguen siendo lo mismo y tiene que ver más con la reinserción deportiva, y allí la modalidad de fuerza de tipo alta carga, siempre y cuando el objetivo tenga que ver con seguir mejorando la masa muscular, podría combinarse muy bien con protocolos de fuerza de baja carga y restricción de flujo. Pero claramente ahí yo les sugiero utilizar protocolos de alta carga primero y al finalizar la sesión los trabajos de baja carga. Supongamos que sigamos avanzando en su entrenamiento, y conforme nos vayamos acercando más hacia lo que es la reinserción deportiva, la orientación neural de la fuerza va a tomar cada vez más protagonismo respecto a lo que es la orientación estructural, por supuesto, porque digamos, si se trata de un deporte colectivo o un deporte donde la aplicación de fuerza por unidad de tiempo es importante, la orientación neural debemos trabajarla como tal, bajo la modalidad que sea, pero podemos seguir combinándola al finalizar con programas de restricción de flujo con baja carga. Esto sería el panorama, por ejemplo, en el caso de un postoperatorio de ligamento cruzado, pero tranquilamente podríamos llegar a adaptarlo para cualquier proceso postquirúrgico o un proceso de inmovilización, quizás con distintos tiempos, o según sea la cirugía, por supuesto, y según sean los tiempos de curación como tal. En el caso de dolor anterior de rodilla, ¿sí? Y aquí en lo que el dolor anterior de rodilla lo encuadro en trastornos como de síndrome femoropatelar, sí, fundamentalmente lo que es el síndrome femoropatelar, o alteraciones o un dolor de tipo articular, por ejemplo, algún tipo de condromalacia, osteocondritis. Se han encontrado algunos trabajos en donde, por ejemplo, emplearon este de Kolokakis, que lo hizo en 2 oportunidades con distintas poblaciones. Encontraron que una población de 40 personas dividieron, ¿sí? Dividieron la mitad un programa de trabajo oclusivo en cadena cinemática abierta, en la extensión de cuádriceps al 80% de la LOB, versus un programa de extensión de cuádriceps sin oclusión, ¿sí? Lo que hicieron fue hacer la primera serie al fallo, o sea, la mayor cantidad de repeticiones posible, y las 3 series siguientes de 15 repeticiones, con un ritmo de 2 segundos para la concéntrica, 2 segundos para la excéntrica, con un metrónomo colocado, y la micropausa fue de 30 segundos. Lo que hicieron ellos fue evaluar a estas personas que llegaban con un dolor anterior de rodilla, evaluarlos en percepción del dolor, digamos lo que sería la escala visual analógica del dolor, de 0 a 10, donde 0 es el peor dolor imaginable y 10 era, 0 era nada de dolor y 10 el peor dolor imaginable. Lo evaluaron en sentadilla parcial, lo evaluaron en sentadilla profunda y lo evaluaron en un descenso de un step o un step down, ¿sí? Lo evaluaron previo
a la realización de la extensión de cuádriceps con o sin oclusión, según sea el grupo que le correspondía, y lo que encontraron fue que en todas las pruebas, ¿sí?, tanto lo que sería la sentadilla parcial como la sentadilla profunda y el step down, el dolor disminuía significativamente inmediato, apenas terminado de realizar el ejercicio, y se mantenía a los 45 minutos en todas las pruebas. Por lo tanto, el autor termina por concluir que de alguna manera el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo puede de alguna manera generar una suerte de analgesia o de hipoalgesia en estos pacientes. Quizás hace falta mayor profundidad o mayor desarrollo de este tipo de trabajos para asegurar eso, pero sí es una estrategia óptima para aquellas personas que llegan con un dolor anterior de rodilla, sea por un problema condral o sea por un trastorno, por ejemplo, un síndrome femoropatelar, o bien, por ejemplo, en cualquier persona que llega con un dolor anterior, podríamos emplear esta estrategia previo a la sesión para asegurarnos que no tenga dolor durante la sesión con todos los cambios a nivel neural que supone el dolor. Entonces me aseguro que no tenga dolor y me permite continuar con el resto de la sesión. O bien puedo emplearlo como una estrategia para finalizar y que la persona se vaya de la sesión sin dolor y con mejor sensaciones o con mejores sensaciones. En el caso de, acá en este otro estudio, perdón, del dolor anterior de rodilla, una población mayor de 79 personas, en este caso lo que emplearon fue un programa de cadena cinemática abierta sumado a un programa de cadena cerrada en prensa. Un grupo lo dividieron en oclusivo y otro grupo lo dividieron en un programa de fuerza tradicional, de carga alta, con percepción del esfuerzo más alta, y mantuvieron este trabajo durante 8 semanas. Lo que evaluaron fue un score, el score patelo-femoral Cujala, que es un score, digamos, de función fundamentalmente. Evaluaron a través de escala visual analógica de dolor, el peor dolor y el dolor en las actividades de la vida diaria. Evaluaron la fuerza del aparato extensor, o el torque, y evaluaron circunferencia de muslo, o lo que sería el perímetro, digamos, las medidas antropométricas. La realidad es que no encontraron demasiados cambios entre un grupo y el otro, entre el grupo de restricción, el grupo con restricción de flujo sanguíneo versus el tradicional, pero sí encontraron que el grupo que se le aplicó restricción tuvo una mayor reducción del dolor en las actividades de la vida diaria tras 8 semanas de entrenamiento. Por lo tanto, también esto tiende a concluir que de alguna manera la restricción de flujo podría generar una suerte de hipoalgesia o modular algunos cambios en torno a lo que es la sensación del dolor. En caso de tendinopatías, hay poco desarrollo al momento como tal. Este trabajo, que empleó 55 personas, pero que 38 lo pudieron finalizar, dividieron al grupo en un grupo de baja carga con restricción de flujo, y emplearon el programa típico de una serie de 30 más 3 series de 15 al 50% de la LOP o de la presión de oclusión arterial. Emplearon un grupo de alta carga, ¿sí?, con 3 series de 6 a 12 repeticiones con carga alta, ¿sí?, que es lo que por ahí se recomienda utilizar, o lo que, digamos, es la tendencia en lo que es la rehabilitación de tendinopatías, y emplearon un grupo control. El protocolo lo realizaron 3 veces a la semana durante 14 semanas y realizaron sóleo sentado y gemelo parado. Esos 2 ejercicios solamente, con oclusión y sin oclusión, con oclusión baja carga, sin oclusión carga alta. Y encontraron que ambos grupos mejoraron el área de sección cruzada del tendón, mejoraron la stiffness, digamos, lo que sería la rigidez o la capacidad funcional del tendón como tal, mejoraron el área de sección cruzada de los gastronemios, mejoraron la fuerza isométrica en la flexión plantar. Por lo tanto, los autores concluyeron que de alguna manera el entrenamiento en restricción de flujo sanguíneo con baja carga induce similares adaptaciones respecto a la carga alta. Por lo tanto, esto no quiere decir que la restricción reemplace a la carga alta, pero sí podría ser una buena estrategia para aquellos pacientes o aquellos entrenados que no son muy tolerantes a mover cargas altas o que no tienen un sistema
no tiene un sistema musculoesquelético preparado para tolerar una carga alta. Entonces, es una buena estrategia como tal. Bien, momento de preguntas al respecto. Voy a ver si puedo ver el chat. Bien. En caso de incorporarlo como extra a un entrenamiento convencional de un paciente sin ninguna lesión, ¿se utiliza por algún tiempo determinado? ¿3 semanas o por cuánto tiempo si es que existe? En general, AU, la mayoría de los programas ha empleado entre 6 a 8 semanas, perdón, entre 3 a 8 semanas, ¿sí? Por lo tanto, ese es el tiempo que yo te podría decir que la evidencia plantea que debiera mantenerse este tipo de programas. Ahora, quizás puedas mantenerlo más tiempo y sigas teniendo buenas adaptaciones, lo que sí, eso todavía no está claro, a menos, digamos, que la evidencia lo haya demostrado. Podría aplicar como una simulación o una forma de simular entrenamiento en adultos, pensando en montañistas o trail runners. Me parece que no, Luchi. A primera, digamos, no soy un especialista en esta población, pero me parece que no guardaría mucha relación. A ciencia cierta no sabría responderte, me parece que no guarda mucha relación como tal. El entrenamiento inclusive en personas que están en proceso de quimioterapia, no he leído nada, Juan, pero lo veo viable, lo veo factible, sobre todo, digamos, si tenemos en cuenta que quienes están en quimioterapia muchas veces presentan un grado de debilidad y pérdida de masa muscular y pérdida de la función como tal, por lo tanto, siempre y cuando no interfiera en su proceso de recuperación, digamos, de la enfermedad, me parece que es una muy buena medida, 1 por 30 más 3 por 15 es una dosificación estándar. La única carga manejable es la que utilizamos en la máquina, o si agregamos algo de peso. La dosificación 1 por 30 y 3 por 15 es la que se ha empleado, digamos, si uno se pone a revisar la literatura, es la que se ha empleado en la mayoría de los programas, la mayoría de los protocolos. Por eso es la que se recomienda. Hay otros protocolos que han empleado series hasta el fallo, ¿sí? Pero no es lo que yo utilizo porque me gusta en general cuantificar la cantidad de series y repeticiones. También se podría, digamos, si vos te pones a sumar 1 por 30 más 3 por 15, suman 75 repeticiones, por lo tanto también podrías emplear, no sé, por ejemplo, 5 series de 15 repeticiones. Yo lo que te sugiero es asegurar el volumen, digamos, en términos de series de repeticiones. Por ahí hay muchas personas que no pueden llegar a hacer 30 repeticiones y puedas emplear 5 series de 15, es más viable. La única carga manejable es la que utilizamos en la máquina, o si agregamos el peso, o bien lo puedes hacer con el propio peso corporal, sin ningún problema. ¿Existe estudio en pacientes medulares o ACV? ¿Crees que podría ser beneficioso? No lo sé, en medulares me parece que en ACV podría ser beneficioso, aunque es una contraindicación el haber tenido ACV y la utilización, al menos que lo que plantean en ese trabajo de riesgo y seguridad en la utilización del entrenamiento en restricción de flujo, el ACV lo plantean como una contraindicación a utilizarlo. A nivel deportivo, en búsqueda de rendimiento, ¿lo recomendás? Mira, lo recomendaría, Pablo, siempre y cuando tu objetivo como entrenador o como rehabilitador tenga que ver con la mejora de la masa muscular, ¿sí? La metodología que fui mencionando hasta recién, digamos, si digamos, a nivel deportivo nos ponemos a pensar, y según también un poco relacionando con el webinar de Andrés el viernes, sí o sí va a primar la orientación neural de la fuerza, sea con cargas altas, cargas medias, cargas bajas, empleando la saltabilidad o cualquier otra estrategia como medio para desarrollar la fuerza a nivel deportivo. Por lo tanto, te sugeriría que si, digamos, por ejemplo, trabajas en una población que necesita la masa muscular, como por ejemplo el rugby, el handball, lo utilizaría como una estrategia al finalizar la sesión de fuerza con orientación neural, para que este tipo de entrenamiento no me interfiera en la orientación neural de la fuerza. Personas que tienen como objetivo la mejora de su estética corporal. Sí, perfecto. En el bloque principal o finalizador. Lo utilizaría finalizador si empleas cargas altas al principio. Lo utilizaría como principal si vas a utilizar cargas bajas en toda la sesión. ¿Sí? Si vas a utilizar una orientación metabólica, por así decirlo, en toda la sesión, lo utilizaría como principal. Y si
vas a utilizar una orientación estructural con tensión mecánica, con alta carga mecánica y ejercicios con predominancia excéntrica, lo utilizaría al finalizar como finalizador. En cuanto a tu experiencia, recomendás, hola Emma, cuando se trabaja con algún paciente con dolor anterior rodilla, ¿hacerlo al inicio o al final? Mira, yo lo he hecho al inicio, Emma, en virtud de estos estudios que comentaba, lo he hecho al inicio, pese a que, digamos, que interfiera en los que vienen después, pero me interesaba que bajen un poco la clínica, bajen un poco el dolor, y que les permita realizar la sesión. Por supuesto que después quizás la sesión la adapto y saco, por ejemplo, muchos ejercicios que son rodilla dominante y me centro más en ejercicios cadera dominante. Ese es otro tema, pero lo suelo utilizar al principio para que baje la clínica y tenga mejor sensación en la sesión. En un postquirúrgico de tendón de Aquiles, donde la pérdida de fuerza y masa muscular es inevitable al momento de empezar con los ejercicios, sería una opción viable totalmente, Mati. Lo emplearía, digamos, si fuese una modalidad pasiva en el postoperatorio inmediato, y después cuando ya la persona el paciente puede empezar a entrenar la fuerza como tal, quizás priorizaría un programa de restricción de flujo con baja carga, y conforme puede ir incrementando la carga o la carga a movilizar, hacer entrenamientos de alta carga combinados con baja carga. Bueno, este último estudio que mostré en tendinopatías podría justificarse para postquirúrgico de tendón de Aquiles. ¿No sería difícil poder controlar en el trabajo diario con grupos de pacientes como comúnmente trabajamos Kine y profe, o sería más indicado, práctico y seguro en un trabajo individual sobre todo? Yo, Facundo, lo realizo en un contexto de bastante gente. Lo que sí me parece muy importante es la educación del paciente o la educación del entrenado. Por supuesto que lo que más pregono tiene que ver con que las presiones no sean muy altas y que siempre constaten esto de la percepción de dolor, el adormecimiento, puesto que no puedo cuantificar, digamos, de manera exacta o fidedigna qué porcentaje de la presión utilizar. Así referencia al ritmo de cada repetición. El protocolo habla de 2 segundos por 2 segundos, modificar el tiempo para que predomine la fase excéntrica con respecto al tiempo y quizás así generar más daño muscular. Sí, es una posibilidad. Ahora sí, Seba, perdón que yo no te entendí. Sería una buena posibilidad para inducir mayor daño muscular. No he encontrado ni he leído nada al respecto, pero podría ser una opción viable. Es recomendable aplicarlo en poblaciones jóvenes. No puse nada en poblaciones jóvenes, diría que sí, pero no hay estudios al respecto, Martín, así que no te podría asegurar, pero te diría que lo podremos aplicar tomando las precauciones necesarias, pero no muy jóvenes, no muy chicos. Recordemos que el tipo, digamos, de entrenamientos más de tipo lactácidos o metabólicos no son recomendables en niños. Para ellos valernos más de entrenamientos de tipo neural sí, entrenamiento de tipo neural como tal. Entonces no me iría muy jóvenes, sino quizás, bueno, a partir de los 15 años, 16 años me parece que podría ser una buena medida. ¿Alguna pregunta más? ¿O largamos con las conclusiones? Larguemos nomás. Entonces, para concluir y ya dejarlos libres en esta tarde, la idea es ir dejando algunos mensajes claves, ¿sí? Y después podemos hacer una ronda final de preguntas si alguno quedó. Uno de los principales beneficios que justifica la utilización de la restricción de flujo es la hipertrofia. Aún no hay un consenso real, digamos, acerca de los principales mecanismos fisiológicos o de las adaptaciones biológicas, pero todo parece indicar que derivan del estrés metabólico, aunque aún hace falta mayor desarrollo al respecto. En general se trata de un método seguro y confiable, pero que necesita la supervisión profesional. No es algo que yo recomiende que cada uno, digamos, le demos una indicación a nuestros entrenados que se ocluyan con bandas o vendas elásticas sin un dispositivo de medición de la presión. No recomendaría que lo hagan por sí mismos. Siempre me parece importante que nosotros estemos constatando y viendo que la utilización de la herramienta como tal se haga de manera segura, ¿sí? Bajo las variables que nosotros sabemos que debemos monitorear.
¿sí? Y por supuesto descartando siempre las contraindicaciones a través de una adecuada anamnesis. Resulta más efectiva y segura esta herramienta si podemos individualizar el nivel de oclusión. Recordemos que podía ir de 40 a un 80% de la presión de oclusión arterial, ¿sí? Y entre 40 y 60% para quien pueda algún momento medirla a través de un ecodoppler, pero pueden utilizarse otras formas más económicas, como son estos manguitos o estos tensiómetros con válvulas, donde con el manómetro podemos de alguna manera medir el nivel de oclusión, o bien podemos utilizar vendas o bandas elásticas, pero eso supone un mayor riesgo. Puede utilizarse en adultos mayores, jóvenes deportistas y en rehabilitación de lesiones. Puede plantearse un uso pasivo o activo según la etapa postoperatoria de nuestro paciente o de nuestro entrenado, ¿sí? Recordemos que si utilizamos la modalidad pasiva, era generalmente en el postoperatorio inmediato y apenas la persona ya podía realizar algún tipo de ejercicio, por mínimo que sea, se recomendaba la modalidad activa, ¿sí? Y en la modalidad activa podíamos incluir el entrenamiento de la fuerza, con baja carga, siempre con baja carga, con percepción del esfuerzo 2 o 3, muy baja carga, o modalidades de bicicleta, o caminata en cinta. En dolor anterior de rodilla, parece o puede generar hipoalgesia inmediata, ¿sí? Y mejoría clínica en las actividades de la vida diaria tras 8 semanas de entrenamiento con oclusión. Y hace falta información de mayor calidad para justificar el uso del entrenamiento en restricción de flujo en tendinopatías, ¿sí? En este sentido hay muy poco desarrollo, pero me parece que en el próximo tiempo va a haber algo más al respecto. Bueno, me gustaría, si alguno tiene alguna otra pregunta o algo más para aportar. La idea tiene que ver con que podamos intercambiar experiencias, intercambiar información, si alguno utiliza esta herramienta como tal, si lo utiliza de una manera diferente, o si tiene algo más para comentarnos, ¿sí? Para ir ya dando por finalizada el webinar. No sé si alguien tiene algo más para aportar. Gracias a vos, Manu, por tu tiempo. ¿Eso se puede realizar con el tensiómetro que tenés en su casa? Sí, tranquilamente. Lo que sí, la mayoría de los tensiómetros, no sé, yo, digamos, no he encontrado tensiómetros digamos, que permita, por ejemplo, ocluir muy bien miembro inferior, pero se podría hacer sin problema. Algo que no mencioné es el respecto al ancho de la oclusión, perdón, el ancho el ancho de la oclusión, cuando utilicemos oclusiones más anchas, entre 10 a 13 centímetros en miembro inferior, y entre 5 a 10 centímetros en miembro superior. Digamos que el tensiómetro, por ejemplo, no lo podríamos aplicar en los brazos, salvo que tengas un tensiómetro que mida unos 5 centímetros. Pero si mide mucho más de 10 centímetros, no es recomendable para el miembro superior. En caso de miembro inferior, sí se recomiendan entre 10 a 15 centímetros el ancho de la oclusión. Por si estás pensando ahora, Mati, yo creo que ahora estamos todos en cuarentena, perdiendo la masa muscular, es una buena opción ponernos el tensiómetro y combinarlo con algunos ejercicios de baja carga. Gracias, Martín, por las felicitaciones. Bueno, gracias, Aníbal. Para mí un honor, un profe como vos que hayas escuchado y te hayas tomado el tiempo. Gracias, Aníbal, de verdad. Mati Ferreira, Bueno, gracias, Mati. Bueno, gracias a todos. creo que no hay ninguna pregunta más. Gaby, sí, mira, perdóname, vale, acá en el caso Dale. En el caso de usar bandas, ¿cómo medimos o observamos la presión? No tenemos forma de medirla. Recién un compañero nos comentaba, me olvidé el nombre, perdón, respecto a una pirámide de un autor que plantea utilizar un 7/10 de presión. No es algo que haya leído, por lo tanto no te puedo dar información al respecto. Pero en general, si te tuviera que decir de mi experiencia personal, lo que intento hacer es, de alguna manera, que sobre un dedo, y como te decía, siempre chequear que no haya
adormecimiento, que no haya tumefacción, que no haya cambio de coloración de la piel y sobre todo que no haya un aumento desmedido del dolor o del disconfort post ejercicio. Pero es todo lo que te puedo decir cuando utilizamos bandas elásticas o vendas de compresión. ¿Sí? Bien. Sí, el gran Aníbal Busto, sí, estaba viendo la conferencia. Me puso nervioso. Gracias, Iván. ¿Solamente se puede utilizar la cincha en zona inguinaria axilar o también en otros lugares? No. En principio, todo lo que está publicado tiene que ver con la utilización de pliegue axilar y pliegue inguinal, donde se encuentran los grandes vasos. No, yo he buscado casualmente para ver en hueco popliteo qué pasaba y qué pasaba cuando, por ejemplo, se ocluía hueco popliteo, más trabajos de gemelos o gastronemios en rehabilitación de tendinopatías y no encontré nada. Así que la sugerencia tiene que ver con utilizar esos dos pliegues. Bueno, en deporte como fútbol, por ejemplo, utilizaría la oclusión y si es así, sí, Juancho, siempre como te decía, si la intención tiene que ver con mejorar la masa muscular. Si es mejorar la fuerza, me parece que tenemos otras vías de desarrollo y fundamentalmente la orientación neural de la fuerza o como mencionaba Andrés el viernes, todo lo que respecta al entrenamiento basado en la velocidad de ejecución como tal. Bueno, excelente, gracias a todos. Bueno, sí, creo que ahora sí no hay más respuestas. Dejo mi mail acá, lo pueden ver. La idea sería que quien quiera, ya sea el webinar o bien un poco la información sobre la cual me basé, y tengo bastante más, así que quien quiera me puede escribir o cualquier duda que haya quedado, lo podemos charlar y bueno, para eso estamos, así que es la idea. Vale, de mi Bueno, parte, Javi, hemos terminado. impecable, impecable, muchísimas gracias. Bueno, Le voy a ir dando sonido ahí a Yamil y a Andrés, que están del otro lado y también te quieren saludar, así que por mí, nada, más que agradecido a vos y a todos los que están presentes en este momento, como a toda la gente que lo va a ver luego, porque bueno, la verdad que más allá de que todos estamos sin hacer nada, dedicarle el tiempo a escucharnos y demás, bueno, hay que tener ganas. Así que bueno, muchísimas gracias, Javi, querido. gracias a vos, Vale. Gracias a vos, a Andrés, a mí, bueno, como dije, a todo BioTraining, me parece que estas iniciativas están bárbaras para que nos podamos poner en contacto entre todos nosotros y, bueno, aportar y sumar a la profesión, como siempre, desde el lugar que nos toca. Andrés, ¿querés decirle algo? Tenés el micro. Sí, bueno, Andrés, sí. hola Javi, un gustazo fue escucharte, la verdad. Bueno, grande, gracias. Personalmente no me sorprende porque ya te conocí, ya te conozco el nivel de información que vos manejás, pero bueno, puede que haya gente que no te conocía y la verdad que seguramente han quedado sorprendidos del nivel de información que manejas, la revisión de información, la cantidad de investigaciones que has citado fue impresionante, así que felicitarte por la ponencia que tuvo un altísimo nivel académico y además de eso agradecerte por la predisposición, por la humildad que siempre te caracteriza y bueno, creo que hemos acertado en la decisión de invitarte y ha sido muy generoso de tu parte porque sabemos que estas propuestas no tienen un rédito económico, entonces lo haces de pura generosidad, sabemos que atrás de esto no hay ningún beneficio económico ni te interesa, digamos, tener más fama en las redes, es solamente la generosidad de compartir la información, así que agradecerte por eso y bueno, estamos todos re contentos. Bueno, gracias Andrés, gracias. La verdad que me llena, me pone muy contento esas palabras y lo pienso así, lo pienso desde el compartir y desde el de trabajar todos juntos en pos de una mejor kinesiología, en pos de una mejor educación física y bueno, que sigamos todos aprendiendo, que al menos es lo que a mí me motiva en el día a día. Gracias Andrés. Seguro. Así que un abrazo grande, Javi. Estamos en contacto. Otro abrazo. Gracias por la invitación. Bueno, gente, muchas gracias a todos, gracias por estar y seguimos en contacto. Listo, gracias. Gracias, Vale. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.